Bueno, tenemos la cualidad cíclica de la economía estadounidense, tenemos la decadencia de su imperio, tenemos el desesperado, y eso es lo que es, un acto desesperado de, ya sabes, una guerra arancelaria contra todo el mundo. La extorsión, o como dice Sean, el shakedown, la extorsión, de vastas cantidades de dinero que tienen que ser prometidas. Y recuerda lo que le estás pidiendo a otro país. Les estás pidiendo a sus líderes políticos que vayan ante su propio pueblo y digan, aquí hay 300, 400, 500 mil millones de dólares que se recaudaron de su economía en Europa, pero no obtendrán el beneficio de que se invierta aquí. Eso se va para crear empleos en los Estados Unidos. Esa es una posición política imposible de apoyar. Y esta generación de líderes va a fracasar estrepitosamente si lo intenta. Eso significa que todo esto es muy incierto. Y si juntas eso con la creciente desigualdad, y de nuevo quiero recordarles, el 10% más rico realiza el 50% de las compras de los consumidores. Si empezamos a tener un colapso en los mercados de capital, una sensación de sobrevaloración de los activos de papel por la desigualdad en el mundo y que más vale que salgas rápido del mercado de valores porque va a tener un desplome, vas a ver no solo que el mercado de valores cae, sino que el consumo se colapsará a medida que el 10% más rico deje de gastar, dado el hecho de que se ven afectados por eso. Si pones todas estas cosas juntas e incluso si algunas se compensan o no ocurren todas al mismo tiempo, puedes entender por qué la prensa financiera en los Estados Unidos ahora está muy ansiosa explícitamente. Está a la vista de todos que vamos a tener una recesión y podría ser una muy mala. Bueno, creo que hay muchas maneras de responder a eso. Estados Unidos es ahora una sociedad altamente financiarizada. Sabes, nuestras industrias líderes son las finanzas y todo lo que tiene que ver con las finanzas por un lado y la alta tecnología y la computarización por el otro. Estoy exagerando, pero la mayor parte de la industria en este país ha sido vaciada o se ha ido a otras partes del mundo como China, o está tan altamente automatizada que cualquier uso que tenga como mecanismo de empleo no es útil en absoluto. Por ejemplo, las pocas empresas que han regresado a los Estados Unidos después de toda la retórica del señor Trump en su primera presidencia sobre cómo las está trayendo de vuelta o cómo el señor Biden prometió traerlas de vuelta y luego el señor Trump de nuevo. No están regresando. Las únicas que regresan son aquellas que quieren estar cerca de Silicon Valley, que quieren ser parte de la alta tecnología, que sigue siendo relativamente fuerte como industria aquí. Y, por supuesto, ese tipo de empresas no contratan a casi nadie. Ya sabes, ingenieros de alta tecnología que a menudo vienen con ellos desde el otro país, a menos que sean tratados como los surcoreanos, en cuyo caso ya no vendrán más. Y ni siquiera tendrás ese goteo relativamente pequeño que no tiene un impacto apreciable en el nivel de desempleo que tenemos. Así que todo el país está enfocado no en esa triste historia, porque esa es una historia de pérdida. Esa es una historia que tardó 40 años en volverse realmente poderosa. Así que no será fácil de resolver y no sucederá rápidamente. Pero los problemas se han acumulado. Así que necesitas una solución rápida. Así que tienes la esperanza de que entre la fanfarronería política de una presidencia agresiva y la manipulación de las finanzas, quizás puedas al menos superar este periodo. El punto de la caída de las tasas de interés en este país, lo que lo hace urgente, tiene que ver con la inestabilidad del capitalismo. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica,
una fuente principal de lo que usamos en economía, el sistema capitalista, donde quiera que se asiente, aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, tiene una recesión económica en promedio cada 4 a 7 años. Eso es un promedio, así que no es siempre, pero en promedio de 4 a 7 años. Y si miras a los Estados Unidos, tuvimos la crisis de las .com en la primavera de 2000. Tuvimos la crisis de las hipotecas subprime en 2008, 7 años después. Y tuvimos la crisis de COVID-19 en 2020, de nuevo dentro de ese rango, ¿de acuerdo? Si es de 4 a 7 años y el último colapso fue en 2020 y aquí estamos en 2025, todos lo estamos esperando. La comunidad financiera lo sabe y el señor Trump entiende, al no haber tenido éxito en volver a poner a la gente a trabajar de la manera que prometió, al no haber tenido éxito en detener la inflación. Todavía tenemos una inflación del 3 al 4%, que no quiere el problema político de una recesión a finales de este año o en 2026, y está furioso con la Reserva Federal y a punto de deshacerse del señor Powell y despedir a la señora Cook para bajar esa tasa de interés, para impulsar un abaratamiento del crédito, para prevenir la recesión, para hacerla retroceder en el tiempo, para que al menos pueda conseguir que su sucesor, o él mismo si cambia la ley para permitir un tercer mandato, pueda tener una contienda electoral antes del daño político que una recesión producirá. Esa preocupación eclipsa a todas las demás en este momento. Permítanme pasar primero a la, notable actuación del señor Trump en las Naciones Unidas. Creo que lo que estamos viendo, y realmente solo he llegado a esta conclusión hace relativamente poco, es hacia dónde se compromete a ir ahora la reacción dentro de los Estados Unidos al lidiar con la decadencia de su imperio. Y esa reacción solía capturarla con palabras como negación, pero ahora voy a usar una palabra diferente. Desconexión es la palabra que voy a usar. Se está convirtiendo en una necesidad para los liderazgos políticos de los dos principales partidos, republicano y demócrata, con muy pocas excepciones. Las hay, pero su enfoque básico es actuar como si todo estuviera bien. Están tan desconectados de las señales de decadencia, de las que quiero decir algo en un momento, que lo que estamos viendo son discursos que están más o menos grotescamente desconectados. Mueves la cabeza con incredulidad porque esperarías algún esfuerzo, quizás no uno bueno, pero algún esfuerzo por contextualizar, por explicar la decadencia de maneras que podrían ser edificantes, quizás incluso, pero no hay tal esfuerzo. No hay necesidad de tal esfuerzo por explicar, porque para ellos no está sucediendo, no hay nada ahí, así que están felizmente avanzando y diciendo que todo es maravilloso. Así que permítanme entonces, muy brevemente, resumir algunas de las cosas flagrantemente obvias aquí en los Estados Unidos que deberían hacer que todos muevan la cabeza. El nivel de desigualdad en los Estados Unidos no tiene precedentes en nuestra historia. A Elon Musk le ofrecieron un contrato de 10 años por $1 billón, $1 trillón por la junta directiva de Tesla hace un par de semanas. Eso es un símbolo de algo que está completamente fuera de control. El señor Musk ya es, como la mayoría de ustedes saben, la persona más rica del planeta con una riqueza personal de 300 o 400 mil millones de dólares y ahora está recibiendo el contrato más grande que cualquier director ejecutivo haya recibido de cualquier junta directiva.
Ese es un nivel de desigualdad que está en el borde de la locura de lo que es permisible. Y no entraré en lo absurdo de poner ese dinero en ese uso en lugar de todas las otras funciones sociales que necesitan ser satisfechas. Déjenme darles otro ejemplo. El 10% más rico de nuestra gente ahora representa el 50% de todo el consumo. Nos referimos al sistema capitalista estadounidense como impulsado por el consumidor. Esto no es correcto. Es impulsado por el 10% más rico. Son ellos quienes poseen el 80% de las acciones en el mercado de valores. Están impulsando los precios al alza mientras se compran y venden acciones entre sí, ajenos, desconectados de cualquier economía subyacente. La tensión en nuestra sociedad se muestra por el hecho de que el presidente ha enviado tropas a la ciudad de Washington, a la ciudad de Chicago, está a punto de enviarlas a Memphis, amenaza con enviarlas a muchas otras ciudades. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Y la explicación, el crimen. Cuando todas las ciudades locales, en cada una de las que mencioné, Washington, Chicago, Memphis, los jefes de policía, los alcaldes, dicen públicamente: nuestro crimen ha estado disminuyendo durante los últimos años. No necesitamos y no queremos tropas federales marchando por nuestras calles. Número 3. En uno de los grandes ejemplos de chivo expiatorio político fuera de control, los Estados Unidos han desarrollado un nuevo ejército adicional. Se llama IC, cuya función hasta ahora se ha limitado a la deportación de millones de inmigrantes, incluidos aquellos que han vivido aquí, trabajado aquí, pagado impuestos aquí durante años, culpándolos por el problema de las drogas, que si sabes algo sobre los Estados Unidos, es un problema que incluye a todas las clases sociales y se basa en una demanda de drogas que el resto del mundo provee. Así que expulsar a nuestros inmigrantes es infantil. El FBI nos dice que la tasa de criminalidad entre los inmigrantes es más baja que la de los estadounidenses nativos, lo que de nuevo no debería sorprender a nadie, porque un inmigrante entiende que cuanto menor sea la relación que tengas con la policía, mejor. Y si eres indocumentado, eso es aún más cierto. Podría seguir, pero el punto es que es una economía y una sociedad que se están desgarrando. Estamos a punto de tener una elección en la ciudad de Nueva York en la que un socialista musulmán ahora probablemente gane y sea el alcalde de la ciudad más grande por aclamación de una población en Nueva York tan alienada del Partido Republicano y del Partido Demócrata que el señor Mamdani, así se llama, está en posición de hacerlo tan bien como ya lo ha hecho en las primarias. No, este es un país con enormes problemas en el que la clase media ha desaparecido y la polarización de izquierda y derecha está en pleno apogeo, y lo que vieron fue a un presidente que no puede lidiar, no puede reconocer, está profundamente desconectado de todo ese orden mundial. Bueno, no será una sorpresa si les digo que creo que Sean tiene toda la razón y nos está mostrando otro síntoma, si quieren, otro desarrollo en la decadencia del dominio estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de China y los BRICS como un polo alternativo en la economía global. Es decir, si miras los PIB, y entiendo que el Producto Interno Bruto es una medida muy aproximada, pero es lo que usamos para entender cuál es el tamaño de una economía, la producción total de bienes y servicios en un año calendario, tu PIB, y lo seguimos porque es una métrica útil. Bueno, si sumas los Estados Unidos y el G7, Estados Unidos, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, eran aproximadamente del mismo tamaño que China y los BRICS allá por 2020.
Las líneas se cruzaron. Desde entonces, China y los BRICS han crecido más rápido que los Estados Unidos y el G7, así que ahora están bastante separados. Y cada año, la huella económica relativa, la riqueza, los recursos económicos y el poder que China y los BRICS aportan al mundo son mayores que los que puede aportar Estados Unidos. Con las nuevas estadísticas aquí en este país, publicadas hace un par de días, ahora que el señor Trump ha reorganizado quién hace las estadísticas, se nos ha dicho que nuestra economía creció un 3,8% en el último trimestre, mucho más de lo esperado. Pero incluso con eso, dado el muy mal desempeño en los 2 trimestres anteriores, este año tendremos suerte si conseguimos un crecimiento del 2% en los Estados Unidos para el año 2025, el año en curso. Bueno, se espera que el crecimiento de China sea de alrededor del 5%, más del doble. El de la India incluso mayor que eso. Y eso ha sido cierto año tras año. No lo discutimos mucho aquí en Occidente. Casi no lo discutimos en absoluto. Pero esa es la realidad central de la que surgen estos otros fenómenos. Por supuesto que quieren tener una mejor posición con respecto a las reservas globales. Por supuesto que quieren poder financiar el enorme comercio entre ellos, me refiero a China y los BRICS, sin depender de Occidente. Incluso en cada capital europea hoy, si te reúnes en privado con los líderes europeos, están furiosos, en parte consigo mismos, de ser tan dependientes de los Estados Unidos como fueron cómplices en volverse durante los últimos 75 años. Por supuesto, no se atreven a decir nada porque siguen siendo dependientes. Por eso tienen esta clásica transferencia psicológica. Toda la rabia y toda la ira por ser abandonados por los Estados Unidos debido a la extorsión que Sean resumió maravillosamente, no pueden expresarla, no se atreven. Así que demonizan y usan como chivo expiatorio a la Unión Soviética, a Rusia, en una escala que es literalmente absurda. Pero te muestra que Occidente está teniendo un terrible y duro momento para acomodarse a su declive. Y ahora creo que de manera muy inteligente los chinos están andando de puntillas, no queriendo provocar la guerra, pero teniendo que tomar medidas para ajustar la economía mundial a su propia capacidad de seguir creciendo y prosperando como le han prometido a su pueblo que van a hacer. Y el creciente precio del oro, que es ciertamente espectacular, y el decreciente valor del dólar, que también es notable en los últimos 6 meses, son simplemente hitos en el camino de este ajuste, mientras que la mayoría de la gente parece tener miedo de confrontar la realidad que hace que todo eso suceda. Sí, bueno, creo que es más de lo que dije antes. Es un desempeño económico en y por parte de China y los BRICS que los Estados Unidos es incapaz de detener e incapaz de igualar, y el resultado es lo que vemos. Déjenme darles un par de ejemplos más. Las últimas cifras de inflación que vi para China durante el último año, de agosto de 2024 a agosto de 2025, son negativas. En otras palabras, no tienen inflación. Creo que fue un descenso de precios del 0,4% o algo así. Bien, si año tras año, incluso una modesta tasa de inflación en Occidente y deflación en China, entonces sus productos, por supuesto, van a ser mucho más competitivos en el mundo global, y vas a ver las cifras de exportación que acabas de mostrarnos, pero proviene de una economía que así es como lo hacen los chinos. Ya sabes, socialismo con características chinas, este híbrido complicado entre capitalismo privado y empresas de propiedad y operación estatal, y la gestión estatal de ese híbrido.
han descubierto cómo maniobrar en un mundo denominado en dólares, incluso mientras el papel del dólar en el mundo se reduce. Y hay una desesperación emergente en los Estados Unidos a medida que enfrenta su fracaso para hacer mucho al respecto y paga el precio de ese fracaso. Y la ironía fue que muchas corporaciones estadounidenses que fueron a China en el periodo posterior a que, ya sabes, Nixon y Kissinger se reunieran con Mao Zedong y demás, muchas de esas empresas que fueron allí querían participar en lo que correctamente vieron como el sector de crecimiento del futuro. No solo por los bajos salarios, por importantes que fueran, sino también, y creo que igualmente, para estar en el lugar correcto, para lo que está emergiendo como uno de los grandes mercados de crecimiento en la historia del capitalismo, a saber, China, incluso antes de que los BRICS se conviertan en una realidad. Quieres estar donde está teniendo lugar el crecimiento del mercado. Ese no es Estados Unidos. Y así, incluso la gente que dirige el capitalismo de los Estados Unidos son en gran parte miembros de un grupo que hizo un éxodo a China, que entiende hasta el día de hoy que no quieren ser excluidos de esa área de crecimiento. Lo que tienes es una clase política inepta en este país, a la que no se le permite ver lo que acabo de resumir y que es información pública, y por lo tanto entiende que su papel es ser la pretensión desconectada de que esto no está sucediendo, señalando con el dedo a China, pero de hecho no bloqueando la aparición de su dominio económico, ni siquiera ralentizándolo muy bien, pero estando muy molesta cuando la evidencia regresa de lo que es esta realidad, una especie de equilibrio. Demos un paso atrás históricamente, que es lo que nos pidió que hiciéramos, y tiene toda la razón sobre lo que sucede con el oro y los bonos del tesoro. Necesitas un horizonte más largo para entender cuál es el impacto. Quiero recordar a la gente que el espectacular ascenso de la República Popular China, si miras los últimos 40 años, a medida que emerge de ser uno de los países más pobres del mundo a ser la superpotencia económica en la que se ha convertido, todo eso se hizo en el periodo internacional del dominio absoluto del dólar estadounidense. El dominio del dólar estadounidense no fue un obstáculo para el desarrollo económico de China. La política de Estados Unidos intentó de varias maneras frenar el desarrollo chino, sin duda, pero no tuvo éxito. Y de hecho, los chinos fueron capaces, dentro del marco de una economía mundial dolarizada, de convertirse en la potencia que son ahora, de ser capaces no solo de pensar en ello, sino de reorganizar realmente el sistema mundial. Pero no percibo en ellos ninguna prisa en absoluto, y no me parece un misterio. Creo que están jugando un complicado juego de equilibrio, y no solo para no provocar al señor Trump, aunque estoy seguro de que eso es parte de ello, sino también porque hay formas en que la economía global dolarizada, incluso cuando el dólar pierde, como lo ha hecho durante años, su importancia internacional como reserva para las monedas, como medio de cambio, como depósito de valor, todo eso sigue siendo una parte de la economía mundial que los chinos son capaces de usar en beneficio de su propio crecimiento económico. Así que no tienen prisa. No son el agresor aquí que a Estados Unidos le gusta retratar políticamente. Son realmente un acomodador mucho más sutil. Y la ironía de los Estados Unidos es que si quiere mantener el papel global del dólar, no puede dejar que su valor disminuya. El señor Trump entiende lo suficiente como para decir eso, pero sus políticas están teniendo el efecto contrario
y no sabe cómo cuadrar eso. Y una pequeña nota al pie para que la gente tenga una idea concreta. Les estoy hablando desde Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y uno de los barrios más elegantes de la ciudad es la Quinta Avenida. Si han visitado Nueva York, sabrán de lo que estoy hablando. Vivo cerca de allí y camino y veo apartamentos que están oscuros todo el tiempo, incluso de noche cuando deberían estar iluminados. Así que les pregunté a mis amigos de bienes raíces y me dicen lo siguiente: una enorme parte de los bienes raíces en las zonas más caras de Nueva York es propiedad de extranjeros ricos que no son estadounidenses, y para quienes un apartamento en la Quinta Avenida es simplemente una forma de mantener un activo denominado en dólares, que se aprecia con el tiempo y en el que varios de sus parientes, a quienes les gusta visitar Nueva York como turistas, pueden alojarse cuando están allí, pero en su mayoría están vacíos por la noche. Las ventanas están oscuras y lo que me dicen es que uno de los sostenes de los bienes raíces de alta gama en Nueva York en este momento es la venta por parte de extranjeros de esos apartamentos. Sí, y creo que este es un buen lugar para obtener tus comentarios sobre, ya sabes, ha habido mucha conversación sobre el recorte de las tasas de interés por parte de la administración actual. Te diría solo que lo que estamos viendo es un punto de inflexión, Dani, para usar tu término, pero realmente es una inflexión en la economía mundial. Estamos viendo el declive de un sistema, si quieres, definido en términos generales y el ascenso de otro, y mucho de lo que estamos experimentando son las dimensiones de ese enorme y complejo cambio. Y todos estaríamos mejor si lo entendiéramos, si admitiéramos que eso es lo que está pasando. Y quizás entonces podríamos apelar, y entiendo lo improbable que es esto, para que las dos partes, Estados Unidos y China, se sienten e intenten resolver la transición en lugar de pretender, en el caso de Estados Unidos, que no está sucediendo. Eso lleva al ruido de sables y todo lo demás que asusta a todo el mundo cada pocas semanas y no es bueno para la salud mental de todo el planeta. De hecho, todos denle al botón de me gusta antes de irse. Eso ayudará a impulsar la transmisión después de que terminemos aquí. En la descripción del video también no solo pueden encontrar los canales de YouTube de Sean y Patrick, sino que también pueden encontrar todos los lugares para apoyar este canal. Patreon, Substack y mucho más para ayudar a apoyar a los medios independientes. Volveré el lunes, donde tendré a Patrick Henningsen. Tendré como invitado por primera vez a Matthew Conard y quizás incluso a otro invitado también, uniéndose a nosotros para cubrir lo que está sucediendo en Asia Occidental, Gaza, la flotilla y mucho más. Todos denle a ese botón de me gusta. Los veré a todos de nuevo después de este fin de semana. Adiós. Bueno, tenemos la cualidad cíclica de la economía estadounidense, tenemos la decadencia de su imperio, tenemos el desesperado, y eso es lo que es, un acto desesperado de, ya sabes, una guerra arancelaria contra todo el mundo. La extorsión, o como dice Sean, el shakedown, la extorsión, de vastas cantidades de dinero que tienen que ser prometidas. Y recuerda lo que le estás pidiendo a otro país. Les estás pidiendo a sus líderes políticos que vayan ante su propio pueblo y digan, aquí hay 300, 400, 500 mil millones de dólares que se recaudaron de su economía en Europa, pero no obtendrán el beneficio de que se invierta aquí. Eso se va para crear empleos en los Estados Unidos. Esa es una posición política imposible de apoyar. Y esta generación de líderes va a fracasar estrepitosamente si lo intenta. Eso significa que todo esto es muy incierto. Y si juntas eso con la creciente desigualdad,
Y de nuevo, quiero recordarles, el 10% más rico realiza el 50% de las compras de los consumidores. Si empezamos a tener un colapso en los mercados de capital, una sensación de sobrevaloración de los activos de papel por la desigualdad en el mundo y que más vale que salgas rápido del mercado de valores porque